buenos días. ¿Cómo le va a ustedes? Muy bienvenidos, nos encontramos nuevamente y en esta mañana quiero compartir. Lo que voy a compartir tiene que ver con una reflexión sencilla, pero al mismo tiempo profunda. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando pasamos de una situación alta y nos llevan de golpe a una situación baja? ¿Qué pasa entonces con nuestras emociones cuando pasamos de un estado donde tenemos alegría y estamos expectantes por algo que creemos que va a suceder y de golpe nos anuncian que eso no va a suceder? La situación que vivimos en el mes de marzo, nadie sabía que íbamos a estar en esta situación y muchos habíamos hecho planes, algunos hasta habíamos planeado vacaciones, como es el caso mío, para el mes de abril, y en la segunda semana de marzo me dijeron: no, usted no va a ningún lado, usted se queda en su casa, cerradito, no sale, no tiene que hacer esto, no tiene que hacer lo otro, y así los más de 40 millones de argentinos que vivimos en este país. Pasamos de una situación que podríamos decir a esta altura, de golpe nos llevaron ¡pum!, abajo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Eso quiero compartirte en esta mañana. Previamente, quiero que pasemos y disfrutemos un momento de adoración. Después te voy a también comentar de otros momentos de adoración que queremos que en esta mañana sean parte de este hermoso tiempo juntos. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, y por siempre te exaltamos esta noche. ¿Cuántos pueden saltar?
veces este tiempo de adoración es algo hermoso el poder hacerlo, el poder encontrarnos. Es diferente a lo que normalmente veníamos haciendo hasta el mes de marzo. Pero necesitamos también prepararnos. No solamente nos hemos adecuado a esto, sino que tenemos que entender. Aquí anoté una frase que vamos a descubrir que la adoración no es solamente una mayor libertad y un privilegio, sino que también es un esfuerzo, un increíble esfuerzo para hacerlo, y para hacerlo seriamente. Nosotros tenemos que decidir adorar a Dios. Somos nosotros los que decidimos. Si no, simplemente nos ponemos como si nos pusiésemos en una grada o enfrente, en la vereda enfrente, viendo qué pasa, mirando simplemente. Nuestra reacción al llamado de Dios a adorarle es ser activo, es esforzarnos y decirle: Señor, vengo para adorarte, vengo para tener este tiempo, vengo para que en ese momento de adoración todo mi ser muestre que realmente te estoy adorando. La otra cosa que también hacemos y que forma parte de nuestra adoración y que en este tiempo medio que se nos ha diluido, es el momento en que adoramos a través de nuestras ofrendas. Es cierto que no se hablan de estas cosas, se tiende a no hablar. Ha habido mucha tergiversación en lo que a ofrendas se menciona. Se ha hablado de abusos, se ha hablado de cosas mal hechas, se ha hablado de malversaciones, se ha hablado de personas que abusaban y sacaban dinero. El periodismo, yo lo he visto, el periodismo decía cómo en esta época le están obligando a la gente a poner dinero. En realidad, la adoración no es nada que uno obliga a la persona. Cuando cantamos, nadie nos obliga. Cuando adoramos también a través de nuestras ofrendas, nadie nos obliga. Uno de los primeros pasajes que encontramos en el mismo Génesis, en el capítulo 4, se nos habla de dos hermanos que ellos voluntariamente trajeron ofrenda a Dios como parte de su adoración. Trajeron ofrendas a Dios. Uno, animales, otro, lo que sería el fruto de la huerta, porque eran dos personas con profesiones distintas y propias y únicas de aquella época. Pero lo hicieron y dice que ellos trajeron voluntariamente. No hay ninguna indicación de que se les había exigido. En el libro de Éxodo también, cuando Moisés indica al pueblo que iban a empezar a adorar, a levantar el tabernáculo para adorar a Dios, tener un lugar donde la presencia de Dios se hiciera manifiesta, dijo al pueblo que había que hacer eso. Y hay todo un capítulo 35 que habla de que las personas, los hombres, las mujeres, traían objetos distintos que tenían que ver con la construcción de eso. Y no vamos a leerlo porque es un pasaje extenso, pero habla de distintos materiales, distintas calidades, muy buenas todas las cosas. Y al final dice: de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Dios. Nuevamente, ofrenda voluntaria. Nuestras ofrendas son voluntarias. Para todo aquel que lo escucha por primera vez, o para todo aquel, si hubiese alguno que quiere escuchar y tomar esto y mezclarlo, tergiversarlo, por favor no. La Biblia es clara, la Iglesia no obliga a nadie y lo hacemos como parte de nuestra adoración. Nos ufanamos, y para mí es un orgullo santo decir que a través de mis ofrendas, a través de mis diezmos, junto con el de todos los hermanos de la Iglesia,
no necesitamos que el Estado nos sostenga como la Constitución dice que sostiene al culto que es oficial. Todo el funcionamiento del templo, todo el funcionamiento de nuestro culto a Dios es a través de nuestras ofrendas voluntarias. Y lo hacemos porque así lo sentimos y porque así nos movemos y porque fundamentalmente por encima de todo eso es nuestra adoración a Dios. Nuestra ofrenda tiene que ver también con un reconocimiento a través de la historia del hombre. Cada vez que el hombre en los distintos pueblos, con sus multiplicidad de dioses, se acercaban a sus dioses, lo hacían a través de las ofrendas. Y muchos que indilgan a los evangélicos y a los pastores, que no digo que no hubieron excesos, sí, como en todas cosas, hubieron gentes que hicieron las cosas mal. Pero no podemos decir por eso de que está mal nuestra ofrenda a Dios. Está bien, pero aún las ofrendas populares de tantos cultos de nuestro norte, los cultos a la Pachamama, son ofrendas. Y nadie está ahí haciendo críticas negativas acerca de todo esto. Dicho eso, quiero decir, qué bueno es que podamos ofrendar a Dios. Qué bueno es que lo podamos hacer. Así que mi hermano, así como hemos estado pasando la manera que ahora lo decimos porque no se podía, hubo un par de meses en que no nos podíamos mover de nuestras casas, pero sí podíamos hacer movimiento de dinero por los medios normales que se pueden hacer desde nuestros hogares y a través de los bancos. Lo hicimos así, lo hicimos también a través de movimientos de dinero, de sobres, nuestras ofrendas a Dios. No te olvides, no estoy diciendo esto porque hay necesidad de nada. La iglesia no necesita, es nuestra actitud, nuestro servicio a Dios. Así como dije, no necesita, también digo, con alegría, con gozo, qué bueno es que lo que la iglesia está haciendo hasta estos momentos, y aún en una situación como la que estamos viviendo, nos haya permitido que a partir de este mes que estamos cursando, podamos estar incrementando en un poquito más de un 40% las ofrendas que estamos dando a aquellos hermanos misioneros, aquellas obras que apoyamos. 6 familias pastorales que en distintos lugares del mundo y aún en nuestro país, nuestra congregación es parte del sustento de esas familias misioneras. Entonces la iglesia sigue avanzando, la iglesia tiene sus recursos, Dios lo ha provisto. No dependemos del Estado, sino que es a través de nuestras ofrendas voluntarias, vuelvo a decirlo, son ofrendas voluntarias, nuestros diezmos son diezmos voluntarios, a diferencia de los impuestos que pagamos que no son voluntarios y que muchos, y aún aquellos que nos critican, están atados también a los impuestos que resultan ser mucho más de un 10%, y pagamos, y todos pagamos porque, bueno, son parte de aquellas necesidades que tenemos como sociedad. Así que, mi hermano, gracias por también recordarte esto, de que esto es parte de nuestra adoración. Y en instantes voy a entrar a una tercera forma también de adorar a nuestro muy buen Dios. Bien, quiero llevarte ahora a una tercera manera de adorar a Dios, y es a través de mi actitud de corazón abierto para intentar
percibir lo que Dios quiere hablarme. En todo momento de mi vida, todo momento de tu vida, nosotros adoramos a Dios. La diferencia es nuestra actitud, cómo estamos. Caín y Abel adoraron a Dios. Los dos vinieron para adorar a Dios, pero había actitudes diferentes. ¿Me estás entendiendo? Bien, así que hoy quiero hablarte de algo, mi querido hermano. Quiero decirte cómo cambiar la tristeza en baile. Seguramente ya estás asociando alguna canción que conociste y que tenés en tu memoria, o aquellos que conocen un poquito la palabra de Dios recuerdan de ese pasaje en el Antiguo Testamento en el cual estaba David, el rey David, y había algo que tenía que ver con él. ¿Cómo cambiar la tristeza en baile? Quiero llevarte a que podamos juntos estar abriendo la Biblia. Segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 14. Ahí vamos a encontrar la base para lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Antes quiero decirte lo siguiente. Hoy quisiera que nos unamos a la alegría que tenía David por algo muy importante que iba a estar sucediendo en ese interín. Que nos podamos unir para disfrutar algo que David ansiaba. David ansiaba llevar el arca, esa famosa arca del pacto, llevarla hasta Jerusalén. El arca había sido tomado como botín de guerra por los filisteos años antes, 20 años antes. Había sido llevada a una de las ciudades más importantes, donde había un gran templo con su Dios. Había sido puesto el arca, que era un cajón, algo parecido a un cajón, de medio metro. Imagínate un cajón rectangular, medio metro, un poquito más, su parte más extensa, por 40, 50 de ancho y 40 de alto, más no tendría. Pero era todo hecho con materiales especiales, oro, pero había cosas muy importantes en ellas. Había 3 cosas muy importantes dentro que tenían un valor histórico, religioso muy importante para el pueblo de Dios. Pero por encima de ello, el arca era el símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y esa arca había sido tomada como botín de guerra. El pueblo dice que lloró. Y en ese lugar donde lo llevaron, el rey de los filisteos, el Dios de los filisteos, dentro del templo en el cual había sido puesta el arca, dice esa imagen de ese Dios, a la mañana siguiente apareció acostada, tirada en el piso, a los pies de esa arca. Pensaron que se había caído, la levantaron y a la segunda mañana cuando fueron la encontraron no solamente caída, sino que su cabeza había sido rota, al igual que sus manos, y estaban en el umbral de la puerta de entrada del templo. Y por eso, a partir de ahí, los filisteos nunca pisaron ese umbral, por lo que significaba. Le trajo al pueblo filisteo un montón de problemas el haberse llevado eso. Se enfermaron, tuvieron úlceras, tuvieron epidemias, y se dieron cuenta que era por tener el arca famosa del pacto. Y la sacan y la mandan a través de con un carro, con 2 vacas, lo llevan hacia territorio del pueblo de Dios. Y lo dejan, el pueblo hizo fiesta y estuvo por un tiempo en un determinado lugar. Y es desde ese lugar donde David va con todo el pueblo a buscar para traer el arca, para traerlo y ponerla en la ciudad de David, en Jerusalén. ¿Y qué es lo que pasó en ese momento? Era toda una fiesta lo que estaba sucediendo. Y venían, entonces, traían también a ese arca en un carro nuevo, con 2 animales,
estaban en ese lugar. Dice que cuando llegaron, capítulo 6 del segundo libro de Samuel, el verso 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Dios bendiga su palabra. ¿Cómo pasar o cómo cambiar la tristeza en baile? En este caso, David había estado preparando al pueblo, fue con el pueblo, estaba feliz, venían danzando, venían detrás de ese carro donde llevaban el arca, venían muy felices, y de golpe sucedió lo que acabamos de leer. David, emocionalmente de estar en la cumbre, dice el pasaje que hemos leído, entonces, que se entristeció. Y en el versículo siguiente, en el 9, dice: y temiendo David a Jehová aquel día, tristeza, temor, pasó de una situación a la otra. Y me hace acordar a lo que nos sucedió como argentinos en el mes de marzo. En medio de planes, ¿cuántos planes, cuántos proyectos seguramente cada uno tenía? Quizás pocos, quizás muchos, pero todo eso quedó trunco, quedó parado. Y de golpe, de estar en una situación, pasamos a una muy difíciles. Es posible que estos sean momentos difíciles para muchos. Seguramente en nuestro país mucha gente está pasando por momentos muy difíciles. Viene a nuestra mente seguramente todas las noticias que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires y aún ciertos sectores también de la capital federal, el conurbano, con todo el problema en determinados barrios, pero a veces no tenemos que irnos tan lejos, aún en nuestra Ushuaia, nuestra querida Ushuaia, en determinados lugares también hay momentos, hay familias que están pasando por situaciones difíciles, momentos difíciles, y muchos que se sientan como estar en una montaña rusa espiritual, sin saber realmente para dónde ir. Y es muy posible que tu ánimo no sea el mejor. Ahora, ¿cómo hacer para pasar? Quizás David nos pueda enseñar, así como la semana pasada nos enseñó también algo, en esta semana también puede ayudarnos. Y quizás una de las mejores cosas que podamos hacer es hacer una pausa para pedir que el Señor, tal cual lo dice Efesios tan clarito en ese capítulo 1, nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que le conozcamos mejor a Él y sean iluminados nuestros ojos, los ojos del corazón, para saber a qué esperanza Él nos ha llamado. Quiero decirte lo que significa emocionalmente estar preparado para una gran celebración y de golpe encontrarse en la otra punta de este sentimiento. Escuché hace muy poco tiempo de una joven que quedó plantada en el altar. Ella llegó hasta el mismo altar y su prometido no apareció. Imagínense ustedes el sentimiento, las emociones encontradas de estar en una situación así emocionalmente, a quedarse realmente en el subsuelo de las emociones. O aquel joven que también se le prometió que iba a haber
un ascenso, que iban a tener una buena noticia y era probablemente un ascenso en su puesto, y cuando lo llama, su jefe era simplemente para decirle que estaba despedido. Un encontronazo entre dos emociones totalmente distintas y opuestas. ¿Y qué decir de aquella pareja que con tanta esperanza y tanta emoción estaban esperando a su hijo, y por alguna situación ese hijo no pudo llegar a ver la luz y nacer con vida? Los versículos que hemos leído en ese capítulo 6, los versos 8 y 9, nos muestran a un David también que de una situación feliz se encuentra en algo totalmente opuesto. ¿Cómo puede ser entonces que este hombre, que según la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios, cómo hizo este hombre? ¿Qué pasó? ¿Cómo reaccionó? Muchas personas frente a situaciones así toman decisiones que uno no las espera. Personas, aún a veces los cristianos, personas cristianas que por alguna situación deciden, se enojan con el Señor y se enojan con Dios y le echan la culpa a Dios. Se alejan de la iglesia y hacen una serie de argumentaciones. La argumentación que se quiera dar frente a cualquier situación en la vida de un cristiano no lo justifica para alejarse de lo que Dios dijo que debía ser nuestro hábitat normal, natural, como hijos de Dios, la iglesia. Ninguna cosa puede justificarte, nada. David es una muestra también de eso. Aunque lo rodeaba, todo lo que lo rodeaba, David era lo mejor, era el rey, y tenía quizás argumentos frente a todo esto, a los planes que él tenía. Sin embargo, él no hizo ninguna situación. Demos una mirada rápida al caso de Usa, que nos habla la palabra, ese joven que era uno de los que acompañaban el arca en ese carro, y que por querer sostenerlo, eso le quitó la vida, que era lo que estaba sucediendo. Tenemos que decir, para comenzar a sentar bases en lo que David hizo y que debe ser nuestra referencia, y lo que después también lo lleva a hacer en un verso que vamos a leer dentro de unos instantes, es que tenemos que descubrir en esta mañana que nuestra fe tiene que estar basada en quién es Dios y no en lo que Él hace. Te lo vuelvo a decir. Nuestra fe tiene que estar basada, y eso lo muestra David, en quién es Dios y no en lo que Dios hace. Porque si miramos lo que Dios hace o lo que Dios permite, es posible que nuestra fe tambalee y que nuestros pies entonces se alejen de la presencia de Dios. Por 3 meses el arca quedó en la casa de Obed-Edom. Por 3 meses David permitió que estuviese el arca en ese lugar, pero él se levanta y toma decisión y dice: el arca debe estar volviendo a la ciudad de Dios, a Jerusalén. No tenemos que olvidar, mis hermanos, que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, y entonces es muy probable que haya muchas cosas, o quizás pocas, según como lo quieras mirar, pero que haya entonces cosas que no entendamos en el proceder de Dios. Pero ahí tenemos que decir, no es eso lo importante y lo que debe regir mi vida, sino en quién es Dios. Y en última, si Dios hizo eso, si Dios permitió eso, Dios sabe por qué lo hizo.
No soy yo, creación suya, quien para decirle a Dios o para pedirle cuentas a Dios por determinadas cosas. Él es el que lo hace. ¿Por qué toma Dios ciertas decisiones? Cuando filtramos entonces la actividad de Dios con el concepto de quién es Él, entonces nuestras dudas comienzan a disiparse. Hoy era un día por la mañana en que había una bruma, tempranito cuando clareaba, no sé, tipo 10 hasta las 11, 11 y media de la mañana, una bruma. Pero bastó que el sol empezase aún levemente, si bien apenas se levantó del horizonte, para que el sol disipase toda esa bruma y se hiciese perfecta claridad. Así debe ser entonces el concepto de quién es Él sobre nuestras dudas, sobre todo aquella que nos hace dudar de Dios. Nuestra fe entonces debe estar basada en quién es Dios en lugar de lo que está haciendo, porque eso es crucial para nuestra salud espiritual. Nos resulta difícil entender entonces, sí, humanamente, qué es lo que pasó el arca. ¿Por qué murió Usa cuando su intención fue sostener lo que parecía que el arca se iba a caer? Tenemos la ventaja de vivir después de Jesucristo. Tenemos la ventaja de poder todo esto comparar a la luz de lo que Cristo es. Pero recordemos una cosa, tras el pecado en Edén, en el Antiguo Testamento mucho, el hombre fue expulsado del jardín. Y a partir de ahí hubo todo un tiempo donde la presencia de Dios no se hizo manifiesto para nada. Luego comienza un proceso por parte de Dios de reconciliación. El pecado había cortado la relación con Dios. En el Antiguo Testamento esto era muy marcado. El pecado cortaba la relación con Dios. Hoy vivimos en el tiempo de la gracia, donde merced al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos permite solucionar inmediatamente, cuando así decidimos, nuestro pecado frente a la presencia de Dios. Entonces, decía que hay todo un tiempo donde no había relación del hombre con Dios. Y en Éxodo, precisamente en el capítulo 25, el verso 8, hay unas palabras que revolucionaron, diríamos, fueron como las 95 tesis de Lutero. Lo que Dios dice en aquel momento en Éxodo 25. Después me harán un santuario, son las palabras que le dice a Moisés, para que yo habite entre ustedes. Para que yo habite. Dios no habitaba en medio del pueblo. El pueblo de Dios no tenía relación con Dios. A diferencia de lo que podemos tener nosotros hoy en día, el pueblo no lo tenía, no había relación. Un poquito más adelante, en ese mismo capítulo 25, dice, en cuanto a lo que debía hacerse, el pueblo debía fabricar el arca, esa arca que estamos ahora haciendo mención. El pueblo debía fabricar esa arca. Y dice el verso 22, yo me reuniré allí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. El arca del pacto tenía sobre sus dos extremos dos querubines con las alas desplegadas, enfrentados el uno hacia el otro. Y Dios decía que cuando Moisés hiciese ese arca, que iba a estar dentro del tabernáculo, que hace muy poquito te mencioné que las ofrendas de ese pueblo, ofrendas voluntarias, servirían para edificar ese tabernáculo, y que dentro de ese tabernáculo iba a estar el arca, y eso iba a ser entonces el símbolo, porque la presencia de Dios se iba a manifestar en ese lugar. Fíjate cuántas cosas
importantísimas para el pueblo de Dios tenían que ver con el arca. Y David sabía todo eso. David estaba metido en eso porque él era parte de ese pueblo de aquella época y que debía vivir, y eran su estilo de vida. 2 o 3 cosas para tener en cuenta y porque son importantes en esto. Dios, número 1, Dios estaba estableciendo reglas básicas para un nuevo tiempo dentro del pueblo. Para entender lo que estaba sucediendo o lo que sucedió con ese joven Usa, con el arca, Dios estaba estableciendo. No nos olvidemos que nada de esto estaba escrito. Todo ese pueblo en la época de David venía de experiencias negativas. Venían de tener un rey por 40 años, un rey egoísta. Habían vivido también por una cantidad de más de 100 años bajo el reinado de los jueces y habían sido experiencias sub y baja. Así estaba ese pueblo. No había sido algo como pueblo parejo, un pueblo que crecía en relación con Dios, todo lo contrario. Venían de toda una situación así. Y el pueblo tenía que empezar a saber que Dios empezaba a mirar no tanto lo externo, sino que Dios estaba empezando a mirar el corazón, lo profundo del corazón. La segunda cosa que Dios estaba mostrando, queriéndonos enseñar en este pasaje, es que Dios quería que sus hijos fuesen diferentes. Y es algo que Dios quiere para nosotros hoy en día. Dios quiere que seamos diferentes. Dios quiere que seamos diferentes. Nuestro estilo de vida, nuestro vocabulario tiene que ser diferente. Nuestras reacciones tienen que ser diferentes. Nuestra manera de tratar a la esposa, al esposo, tiene que ser diferente. Nuestra manera de ayudar y de educar, guiar a nuestros hijos tiene que ser diferente. Nuestro hogar tiene que ser diferente. Dios estaba marcando la cancha, diríamos. Dios estaba diciendo, así, bajo estos límites, tenemos que estar nosotros viviendo. Los filisteos habían llevado al arca sobre bueyes tirados, sobre un carro tirado por bueyes. Eso es lo que nos muestra el pasaje bíblico. Y también de esa misma manera lo quisieron traer. ¿Y qué es lo que hizo en un principio David? Sin darse cuenta, exactamente lo que hicieron los filisteos. Trajeron el arca sobre un carro que estaba tirado por animales. En esa arca los filisteos habían cargado, en ese carro había sido cargada, entonces el arca por los filisteos le habían puesto toda una serie de ofrendas en oro, y así lo llevaron. ¿Qué hizo Israel? Lo copia. Mi adoración, te decía, de que todo mi accionar, toda mi vida, responde entonces a una actitud de adoración. Yo llevo adelante mi matrimonio en una actitud de adoración. Es una actitud de adoración. Si estoy de novio, de novia, mi relación con la pareja, también de esa manera yo adoro a Dios. Y yo puedo adorarlo bien o puedo adorarlo mal. ¿Me entienden? Puedo también adorar bien a mi hogar con respecto a mis hijos o puedo adorarlo mal. Puedo adorar bien a Dios con respecto a mis padres o puedo adorarlo mal. Es como lo debo hacer. Aquí se copió el método de los filisteos. Mi adoración no debe ser así. Debe ser mi adoración de acuerdo a la grandeza de Dios. David olvidó por instante que el arca era el símbolo de la presencia de Dios y Dios no necesitaba
que alguien fuese corriendo para que él perdiese la estabilidad, como intentó hacerlo Usa. La tercera cosa es que Dios quería que su reino se estableciera sobre su palabra. Como te dije antes, utilizaron el método filisteo de traslado del arca, cuando Dios no fue consultado y cuando simplemente haber ido a la palabra les hubiera llevado a descubrir qué había dicho Dios, la manera como trasladarse. Tanto Éxodo en el capítulo 25 como Números en el capítulo 4 son las indicaciones. Tenían que ser, el arca tenía unas argollas especiales a los costados, había 2 varas de acacia forradas en oro que debían ser introducidas en las 2 argollas de cada uno de los costados, para que los sacerdotes sobre sus hombros llevasen esas varas y entonces el arca fuese llevado entre esos 4 sacerdotes y así tenían que trasladarlo. Esas son las indicaciones que la palabra de Dios decía. Cada vez que se parara el pueblo y desarmaran el arca y luego armaran para volver a transitarla, tenían que hacer eso mismo, trasladarla sobre los hombros de los sacerdotes. Dios quería enseñarles que las cosas se tienen que hacer a la manera de lo que dice su palabra y no sobre el lomo de los animales. Y la cuarta cosa que este pasaje nos está indicando es que Dios enseñaba la relación entre la bendición y la maldición, entre la bendición y la reverencia, entre bendición y reverencia a Dios. El pasaje este nos muestra que cuando David vio lo que estaba sucediendo en la casa de Obed-Edom, cómo Dios estaba bendiciendo el hogar, la casa de ese israelita, David dijo: el arca debe estar en el lugar que corresponde. Así como había sido llevado en medio de los filisteos y allá fue realmente para maldición, en ese hogar donde evidentemente estaba en un lugar tranquilo y Dios bendijo por el proceder de esa familia, donde dispusieron a un par de hijos para la atención de ese arca y el cuidado especial, dice que Dios bendijo ese lugar. Y es entonces cuando David manda al cabo de 3 meses a buscar el arca. Y quiero terminar leyéndote el verso 14 del capítulo 6. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Toda la casa de Israel entonces detrás del arca para ir hasta Jerusalén. Y allí entonces llegó ese arca, eso que simbolizaba la presencia misma de Dios, y que después iba a estar en el lugar santísimo, en el templo que Salomón, el hijo de David, había de construir. Ahí entonces estaba esa arca que, como te dije en un momento, tenía 3 cosas muy especiales. Eran 3 cosas que formaban parte del pueblo de Dios. En el arca estaban las tablas de la ley, en el arca estaba el bastón que usaba Aarón, y en el arca estaba un recipiente que contenía el maná que por 40 años Dios había enviado sobre el pueblo para sostener a ese pueblo en el desierto. Eran símbolos de la presencia de Dios en distintas manifestaciones en la vida de ese pueblo. Eso formaba parte, estaba dentro del arca, y eran símbolos preciosos, Pero por encima de lo que había ahí adentro, el arca simbolizaba la presencia de Dios en medio del pueblo.
Quiero terminar diciéndote lo siguiente: ¿cómo cambiar nuestro lamento en baile? ¿Cómo cambiar nuestra tristeza en baile? Y más en este tiempo, ¿cuánto necesitamos vivir este tiempo realmente reconociendo a Dios como Él es? Dios soberano, Dios que no ha perdido en ningún instante el control de las cosas, Dios que no ha perdido la noción de nuestra vida, de tu vida, de mi vida, en ningún instante. Dios que sabe perfectamente todas las cosas, Dios que tiene soluciones para tu vida, para mi vida, Dios que sabe todo lo mejor para tu vida y para mi vida. Dios que, como dije antes, sus pensamientos son mucho más altos que los míos y que los tuyos. Dios sabe y hace y maneja todo lo que tiene que ver con tu vida de la mejor manera, porque sus pensamientos son para bien, sus pensamientos son para bendición. Y en esas enseñanzas que estaba dando al pueblo, que nos estaba dando a nosotros, son enseñanzas entonces para aprenderlas, para vivirlas, para extraerles lo mejor y para que vivamos en la bendición, porque eso es lo que Dios está queriendo. Nuestra reverencia delante de Dios, y esto era también parte de nuestro tercer momento de adoración en esta mañana a través de la palabra, era que nuestra reverencia frente a la enseñanza, a la palabra de Dios, siempre se va a traducir como bendición sobre nuestra vida y sobre nuestro hogar. Te invito a que inclines tu cabeza ahí en el lugar donde estás. Padre, gracias porque todo lo que podamos decir nosotros choca frente a la grandeza de tu palabra, a la firmeza de la misma, a la certeza de tu palabra. Y Señor, porque tu palabra nos dice todo aquello que tú eres capaz de hacer por nuestras vidas cuando nosotros te reconocemos como tú quien eres, como Dios soberano, y cuando nuestras vidas, Señor, se inclinan reverentemente delante de ti. Gracias, Señor, por quién eres tú. Prometemos en esta mañana, nos comprometemos a no pedirte explicaciones, sino a hacer aquello que tú nos pides, aquello que has dejado en tu palabra, y entonces eso va a ser suficiente para que nuestra vida pueda tener todo aquello que necesitamos. En tu palabra todo, fuera de tu palabra nada, Señor. Señor, eso lo tomamos en esta mañana y nos unimos a la alegría de David como resultado que la obediencia de ese gran hijo tuyo trajo bendición para su vida y para todo ese pueblo. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bien, gracias en esta mañana, Pastor, por recordarnos la necesidad que tenemos de adorar, de reconocer quién es nuestro Dios y que Él merece toda la honra, toda la gloria, toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Gracias una vez más, porque lo sabemos, pero necesitamos reconocerlo. Él hablaba en esta mañana de las necesidades que hay en nuestra ciudad y queremos compartir, hermanos, que tal vez no nos demos cuenta, pero nos hemos enterado en esta semana de necesidades que hay. Hay varios comedores funcionando en nuestra ciudad y una de nuestras hermanas estuvo allí en uno de los comedores en Andorra, un grupo que estaba dando de comer a 160 personas, hoy tienen 500 y hay necesidad de todo tipo y no es el único comedor. Hay otros que en esta semana vamos a recorrer y vamos a visitar
para conocer más en profundidad las necesidades que hay. Lo primero que atinamos a hacer fue a preparar ropa y por eso hemos estado pidiendo en esta semana todo tipo de ropa de abrigo, botas, guantes, gorros, medias abrigadas, camperas, borcegos, todo aquello que a veces tenemos dos y con uno nos es suficiente. Así que tengamos en cuenta esto y comuníquense con sus timoneles o comuníquense con nosotros, porque hay días en la semana que podemos estar aquí para recibirlos. Por supuesto, todo en buenas condiciones, limpio, porque tenemos que bendecir a las personas a quienes se lo vamos a entregar. Bien, y les recuerdo que somos una iglesia que adora. Y nuestro pastor nos lo volvió a recordar en esta mañana. Somos una iglesia que ama servir y ahora tenemos una oportunidad, traer alimentos, traer ropa, traer tu ofrenda. Tal vez no podés en alguna de las dos formas que mencioné, pero querés hacer una ofrenda en dinero para comprar mercadería, lo que haga falta, porque somos una iglesia que ama servir. Somos una iglesia que sentimos que somos una familia. Somos una iglesia de gente imperfecta y también somos personas de fe, porque creemos en Dios y por eso nos hemos unido desde hace 15 días a un grupo de miles de iglesias y personas en todo nuestro país, a un movimiento que se llama Argentina, oramos por vos y estamos levantando juntos un clamor en medio de esta crisis que está viviendo nuestro país. Y esta semana el tema que hemos tocado y que hemos compartido es el tema de la familia. Hemos recibido diferentes videos día por día, uno sobre la cobertura espiritual que necesitan nuestras familias, sobre el matrimonio, sobre la adaptación que están haciendo nuestros hijos porque están recibiendo educación en forma virtual y también muchos de ustedes, y me incluyo, estamos trabajando desde nuestros hogares, cosas que tal vez no era lo habitual. Hemos estado también orando por los adultos mayores y por la convivencia familiar, que a veces se hace tan difícil en tiempos de crisis, en tiempos donde no estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo juntos en la familia. Ustedes saben que aceitar las relaciones familiares no es fácil, es un trabajo que necesitamos ajustar día tras día, día tras día. Así que nosotros vamos en esta mañana también a tener un tiempo de oración y nos vamos a unir para que podamos ser renovados espiritualmente a través de este tiempo de ayuno, de oración y de renovación personal. Así que quiero apoyarme en dos textos bíblicos, utilizar. Uno es Efesios 6:18 y dice en el lenguaje actual: no se olviden de orar y siempre que oren a Dios dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencido. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Pero nosotros no oramos solamente por los que forman parte del pueblo de Dios, porque hemos sido llamados a orar por todas las personas. Y especialmente quiero en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, recordar que Pablo le dice a Timoteo: recomiendo que ore por los gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás. Así que yo te voy a invitar en esta mañana que nos podamos tomar un tiempo donde juntos podamos clamar por necesidades. ¿Sí? Allí desde donde estás, tal vez vos me digan: yo no sé lo que es orar. Para nosotros es muy sencillo, es hablar con Dios, no con palabras rebuscadas, difíciles. Como un hijo
le habla a su Padre. Y al final, como nos enseña la Biblia, lo pedimos en el nombre de Jesús, creyendo que Él es el único y suficiente Salvador e intercesor para nuestras vidas. Así que te invito. Y para no distraernos, acostumbramos a cerrar los ojos y en señal de reverencia también lo hacemos y nos concentramos diciéndole al Señor en esta mañana: gracias. Gracias por tu amor derramado sobre cada una de nuestras vidas. Gracias porque siendo indignos, siendo imperfectos, Señor, nos mirás con amor y a través de Cristo escuchás nuestras oraciones, nuestro clamor que levantamos en este tiempo sobre nuestro país, Señor. Porque hay necesidades, Dios. Hay familias con necesidades espirituales, necesidades materiales, necesidades emocionales, donde hay falta de alimentos, Señor, hay falta de trabajo. Nosotros pedimos, Señor, que tú tengas piedad y misericordia de cada una de estas familias, Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos. Señor, que los padres puedan aprovechar este tiempo de estar en su casa con sus hijos, porque no es un tiempo fácil para ellos estar encerrados con sus criaturas en sus casas. Pido paciencia para ellos, pero Señor, pido sabiduría para que aprovechen este tiempo, Señor, para sembrar en el corazón de sus hijos tu palabra, Señor, para pasar tiempo de charla, de conversaciones, de conocerse más, de aprender juntos, de jugar juntos. Señor, que sean sabios en pasar un tiempo de calidad con sus hijos, Dios. Oramos por los adultos mayores, Señor, aquellos que por razones de salud, Señor, están impedidos de salir de sus hogares, Señor. Y en este momento, Dios, ¿cómo no recordar a los que están internados en los hospitales de Ushuaia, del resto del país? Conocemos casos específicos, Señor, que están en situación delicada, en terapia intensiva. Señor, envía ángeles alrededor de ellos. Señor, te ruego que tú tengas piedad y misericordia en el nombre de Jesús. Levántalos, Señor, de esas camas, Dios. Haz un milagro sanador sobre sus vidas. Señor, por aquellos que por razones de traslado, Señor, están necesitando viajar a Buenos Aires, a hacerse estudios, a realizarse operaciones. Y Señor, por los vuelos, por una cosa o por otra, están todavía en nuestra ciudad. Abre las puertas, Señor, para que puedan salir y puedan realizarse los tratamientos que están necesitando, Señor. Y también te damos gracias porque hemos visto tus milagros. Hemos visto milagros que has hecho en este tiempo. Milagros, Señor, en personas que han sido operadas y la situación era difícil, Señor, y decían que no salía de las operaciones y hoy se están restableciendo en sus casas. Señor, por un niño, Padre, que tú estás trayendo una piel nueva sobre su cara, Señor, sobre su cuerpo. Gracias, Señor, por ese jovencito que salió del Garrahan y está, Señor, siendo restaurado y se está recuperando, Dios. Gracias. Gracias por aquellos que han sido operados, Señor, y sabemos que están saliendo de todas esas situaciones. Y nosotros declaramos, Señor, que creemos en tus milagros, que nos mantenemos firmes y seguiremos orando, Señor, y no bajaremos los brazos hasta ver cumplidas aquellas cosas que estamos pidiendo en este tiempo, Dios. Pues por nuestras autoridades, Dios, como recién leíamos en tu palabra, para que sean sabios en la toma de decisiones, Señor, para que no miren, Señor, sus propias conveniencias, sino el bien común, Dios, para que puedan ver que tanto la salud como la economía son importantes en este momento. Señor, bendecimos nuestro país en el nombre de Jesús. Bendecimos nuestro país, nos levantamos en contra, Señor, de todo ataque, Señor, que quiera hacerse sobre nuestro país, Dios, y extendemos así nuestra bendición en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios te bendiga
y Dios mediante nos estamos viendo el próximo domingo. La grandeza de tu amor, con tu sangre me limpiaste, con tu vida me tocaste para mostrarme tu perdón y darme salvación. Por medio del sacrificio eterno, hoy tengo